Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Gunter y hoy tendremos un review de dos cámaras para vlogging. Dos de las mejores opciones que hay en el mercado, la Sony ZV-1 y la Fujifilm X-A7. Quédense y después de la intro les cuento todos los detalles. Y como siempre les pido, si no se han suscrito, suscribirse, activar la campanita para enterarse de todas las notificaciones, compartir con sus amigos y siempre comentar lo que les dé la gana para seguir creciendo en este canal. Y vamos con el diseño. La Sony ZV-1 es una cámara muy compacta, construcción de plástico mayormente, lente integrado de 24 a 70 milímetros, lo cual es una ventaja teniendo en cuenta que no tienes que gastar más en lente. Es una cámara muy discreta, la puedes llevar a cualquier lado y realmente no llama mucho la atención. Ergonomía bastante buena para el tamaño de la cámara que es. Trae pantalla abatible de 7 centímetros aproximadamente y poco más. Botones los necesarios. Como pueden ver, trae el botón de zoom in, zoom out, el botón de grabar bien distintivo, un botón dedicado al efecto bokeh, que es algo que se agradece, aunque el efecto bokeh en esta cámara es bastante ligerito, apenas lo notas, es decir, desenfocar el fondo. Micrófono de 3 cápsulas incorporado aquí arriba, montura para accesorios externos. De este lado trae todas las conexiones, es puerto jack 3.5, micro USB y para micro HDMI. Los botones aquí, funcionalidades, y realmente los botones muy simplificados para que se te sea la vida súper fácil. La pantalla abatible de 7.3 centímetros. Tiene la ventaja que la pantalla la puedes voltear para que se proteja sola y no hay mucho más que decir con el diseño. Es verdad que en un concurso de belleza no se lleva el premio, pero unas cosas por otras. Todo el diseño está enfocado a la portabilidad, a la ligereza y a que sea bastante discreta. Y vamos con la Fuji X-A7. Como pueden ver, es un diseño retro que realmente enamora, es algo que a la vista es bastante atractivo. Cuerpo metálico con aplicaciones de piel, aunque no estoy seguro que sea piel al 100%, pero como pueden ver, muy bien logrado. Pantalla abatible, también se puede autoproteger. La pantalla es de 8.13 centímetros. Trae flash incorporado, super flash, para mejorar tus tomas de noche. ¿Qué más trae? Botonera típica de una cámara mirrorless, bastante simplificada también. Lente desmontable de 15 a 45 milímetros. De este lado trae el conector micro jack, que además la marca incorporó un adaptador para que sea mucho más fácil usarlo con todos los micrófonos. De este lado, conexión HDMI y USB-C, que sirve para transmitir datos y para cargar la cámara, que la puedes cargar directamente con tu computadora o sencillamente conectándolo a una fuente externa. Lente intercambiable de 15 a 45 milímetros, algo especial para las personas que les gusta estar probando y testeando distintos tipos de lente, a ver con cuál se acomoda mejor. Este ya viene con el kit de entrada de la cámara. El diseño realmente está muy bien logrado. Para una cámara de precio de entrada realmente lo hicieron muy bien. Tiene montura para micrófonos o accesorios externos. Poco más, la batería aquí debajo. Realmente no hay mucho más que decir. Por diseño, esta le da un putazo a la Sony ZV-1. Especificaciones técnicas. Tiene un sensor de 20.1 megapíxeles con lente integrada de 24 a 70 milímetros. Zoom óptico de 2.7, se manipula con este botoncito de acá, y digital hasta 40x. Honestamente, hasta 5-10x la imagen no se distorsiona ni los videos, pero ya después de eso es una mierda el video, en esta y en cualquier cámara. Peso de 294 gramos, ya con la batería incluida, lo cual la hace muy ligera y perfectamente manipulable. Como pueden ver, cabe perfecto en mi mano. Batería bastante limitada, te da para 260 disparos y 45 minutos de video, ya sea en 4K, aunque video 4K no puedes grabar los 45 minutos constante porque se te calienta bastante. La solución, comprar 2 baterías de repuesto en Amazon y con eso tienes para 3-4 horas de grabación.
Sensor de imagen de 13.8 por 8.8 milímetros, Exmor RS, uno de los mejores del mercado. Máxima ISO 25600, disparos continuos en alta resolución 24 FPS. Especificaciones de la Fuji: trae un sensor de mayor resolución 24.1 megapíxeles, lo cual te da fotos mucho mejores y videos mejores técnicamente. Sensor de imagen de 23.5 milímetros por 15.7, técnicamente un mejor sensor. Es APS-C con filtro de color primario. Lente intercambiable, ya les dije, de 15 a 45 milímetros, es la que viene con el kit de la cámara. Tú adicionalmente le puedes comprar la lente que te dé la gana, si es un teleobjetivo o un lente para macro. Este lente que trae incorporado es un lente con estabilización óptica y trae un zoom, pero no es un zoom automático, es un zoom que debes manipularlo tú manualmente. Pesa 320 gramos, es bastantito más pesada, 100 gramos más, pero en la mano se siente si la comparamos con la Sony ZV-1. Batería recargable de 1260 mAh, te da para 440 disparos aproximadamente en fotografía y entre 44 y 110 minutos, depende del modo de video. Es lo mismo que la otra, la batería es bastante limitada y la opción es comprarle 2 baterías de repuesto con cargador que te permitan tener una extensión de 3-4 horas para que puedas hacer tus videos sin mucho problema. Máxima ISO 52100, aquí le da un putacito a la Sony ZV-1. Flash, como les dije, con despliegue manual. Este es para la noche, las fotos quedan muy bien, no es flash para video, es solamente para fotos. Disparos continuos a alta resolución, 6 FPS, lo cual significa que la Sony está 2 pasos por delante de este. Técnicamente esta es una cámara con especificaciones técnicas mucho mejor que la Sony ZV-1, pero veamos los resultados y ustedes me dirán qué tal la diferencia entre una y otra. Los formatos de fotos de ambas cámaras son JPG y RAW, así que con esto no hay mucha diferencia. Vamos a tomar varias fotos en igualdad de condiciones, tanto de iluminación como de usabilidad de la cámara y, lo principal, el mismo fotógrafo. Malo o bueno, pero todas van a salir bajo los mismos parámetros. Y bien amigos, después de ver el resultado, ¿qué opinan? Dejen en sus comentarios cuál de las dos creen que toma mejor foto. Las condiciones son las mismas. El sensor, recuerden que este es de 24 y este es de 20, pero el fotógrafo es el mismo, así que todo lo que lo pude cagar está en la foto esa. Ustedes díganme cuál de las dos se les hace mejor. No olviden comentar. Ahora vamos a hacer un test de video entre la Sony ZV-1 y la Fuji X-A7 en 4K a 30 frames por segundo para que ustedes decidan cuál de las dos hace mejor el trabajo.
Y ahora vamos a testear la estabilización de ambas cámaras. En el caso de la Fuji X-A7 tiene en el lente desmontable estabilización y también tiene una estabilización electrónica. Está activada para el test. Y en el caso de la Sony ZV-1 tiene solamente estabilización electrónica, el Steady Shot, que realmente es bastante buena comparado con las otras cámaras. Veamos qué tal funciona. Y vamos a testear el audio con los micrófonos nativos que incorporan las dos cámaras. Las dos tienen micrófonos, 3 micrófonos en esta parte para que mejore la calidad del audio cuando están blogueando, cuando están haciendo filmaciones con la cámara muy cerca. Probémoslo y ustedes me dirán qué tal funciona. Ahorita estoy grabando con un micrófono con el Rode y con un lavalier de... Este es un test de audio con el micrófono nativo de ambas cámaras. Estamos grabando a 4K a 30 frames por segundo y estamos en un entorno abierto. Realmente no hay personas por aquí, está muy tranquilo y estoy a 1,10 metros de distancia. Ustedes dejen en sus comentarios cuál de las dos les parece que tenga mejor audio. Comenten, no dejen de comentar. Díganme si la Fuji X-A7 o la Sony ZV-1 es la que tiene el mejor audio. Tenemos unas ardillas que nos están acompañando en toda la filmación. Y un punto que es muy importante y por el que uso mucho más la Sony ZV-1 es la velocidad de enfoque. Ahorita vamos a tener una comparativa para que vean cuál de las dos enfoca más rápido y cuál de las dos lo hace mejor. Aunque ya les spoileé un poquito. Y ya casi estamos llegando al final de la comparativa entre la Sony ZV-1 y la Fuji X-A7. Hay una cosa que las diferencia bastante y es el precio. La Sony es 22.000, si la encuentran en alguna promoción 19.500 y la Fuji, para hacer una cámara mirrorless con un diseño realmente muy bien logrado, retro y hermoso, tiene un precio de 15.999, lo cual es una ganga, es casi el precio de la GoPro Hero 9, con las prestaciones que tiene una cámara mirrorless, y ahí por precio la Fuji X-A7 le da un putazo enorme a la Sony ZV-1. Y bien amigos, ¿qué les ha parecido? ¿Con cuál de las dos cámaras se quedan? ¿Cuál les parece mejor cámara? Yo por diseño, prestaciones y especificaciones, la Fuji se me hace increíble. La Sony tiene algo que es muy bueno, que es el autoenfoque y la velocidad de enfoque. Tiene esta función que les comenté del showcase, que te permite hacer reviews y enfocar y desenfocar al mismo tiempo en 1 milisegundo. Y depende para lo que lo quieras usar. Si necesitas una cámara mucho más compacta, más ligera, que sea de batalla, la Sony es la opción. Un poquito más cara, eso sí. Si deseas una cámara con una estética mejor cuidada y además que dé un resultado increíble, la Fuji X-A7 es la opción que tienes para hacer. Espero haberle dado suficientes argumentos para que tomen la decisión correcta, pero todo va a depender de qué necesites o qué quieres de una cámara. Y bien amigos, espero que les haya resultado interesante la comparativa, haberle dado suficientes elementos para, si están indecisos entre una y otra, tomen la decisión correcta basado en sus intereses.
Y si les gustó el vídeo, no se olviden de suscribirse si no lo han hecho, compartir con sus amigos y dejar el pulgar arriba para seguir creciendo en este canal. Nos vemos en un próximo vídeo.